Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Líderes de Compras, un podcast que tenemos para hoy que va a ser muy especial. Todos sabéis que he tenido un periplo un poco diferente este año. He estado viajando por una de las reservas de la biosfera más importante del mundo y pues he tenido pues buenos guías. Guías que son especialistas también en el mundo de procurement, por eso los he invitado a este podcast porque creo que es muy bueno también para los oyentes que tenemos aquí de este lado del charco conocer de primera mano cómo está el mundo del procurement en Latinoamérica, sobre todo porque estamos cada vez en un mundo más globalizado y hoy que vamos a hablar precisamente de un tema que es la sostenibilidad de las cadenas de suministro, pues importa que nuestros proveedores, nuestros clientes y todos que estamos conectados, pues tengamos claro esto. Además, estamos hablando de que tenemos una agenda que es promovida por la ONU, que esto viene pues a nivel mundial. Así que nada, tenemos unos invitados de lujo, Iván y Sergio, bienvenidos, autores del libro Abastecimiento y Sostenibilidad, Sinergia Ineludible, a ver si lo he dicho bien. Y nada más, este libro yo tengo la suerte de tenerlo dedicado por el autor Iván, pero claro, siempre un trabajazo como este, pues necesita también alguien en la sombra que le aporte mucho, como es su hermano Sergio. Bienvenido Sergio, bienvenido Iván, ¿cómo estáis? Alex, muy bien, muy complacidos de que nos permitas participar en tu podcast. Alex, muy buenos Además, días. hola Sergio. Además, recuerdo que montamos el primer Procurement Lover en Bogotá, el primer Procurement Lover al otro lado del charco, y pues bueno, fueron los pioneros me ayudaron a montarlo y precisamente fue este tema que hablamos. Así que muchas de las cosas que salieron allí, pues nos van a servir para debatir aquí. Pues nada, vamos a empezar fuerte, yo creo. Eh, ¿Podríais resumir en una frase? A ver, yo voy lanzando preguntas, respondéis el que queráis, ¿vale? Aquí esto es, ya sabéis que yo soy bastante caótico, pero que al final todo se junta, todo se alinea los planetas para que todo salga bien. Entonces, primera pregunta, ¿podéis resumir en una frase por qué la sinergia entre compras y sostenibilidad es ineludible para cualquier organización? Uno de los temas importantes de sostenibilidad es la queja de las empresas de que no tienen recursos para buscar esas sinergias entre abastecimiento y sostenibilidad. Yo quisiera recordar que una empresa manufacturera promedio gasta al menos el 50% de los productos vendidos en la adquisición de materias primas, componentes, envases, servicios y suministros diversos. En algunas industrias este valor puede incrementarse, aproximándose al 60%, como en el caso de la industria textil, y más del 80 o incluso el 90% de la industria del petróleo, lo que hace que la gestión del abastecimiento sea aún más crítica. Hablábamos de recursos, aquí están los recursos. En abastecimiento nos gastamos el presupuesto de los clientes internos. Luego, estos recursos son fundamentales para propiciar la adaptación al cambio climático, logrando que proveedores y contratistas, que son nuestros grupos de interés, se unan a este esfuerzo de gran envergadura. De manera que es posible hacerlo. Sí, tenemos que reorientar este tipo de recursos bajo la lente de la sostenibilidad, pero por supuesto es algo en lo que apenas damos los primeros pasos, Alex. Pues sin duda. Antes os digo que vamos al turrón y antes empezamos ya, que se me ha olvidado presentaros. Como pasó ya en el Procurement Lover, a mí Iván le pedí una hoja de vida, un currículum en resumen, pero claro, tiene tanta experiencia y que dije, cuando iba a presentarlo, digo, yo esto lo cojo y lo tiro. Hoy lo vamos a hacer de otra manera. Le voy a pedir a Sergio, que es su hermano, que le conoce bien, que nos presente a su hermano, porque es una eminencia en Colombia y él lo va a saber explicar mejor que yo. Sergio, explícanos quién es tu hermano a todos los que te estamos escuchando desde Europa. Eh, Gracias, Alex. Primero que todo, quiero comentarles que Iván es un referente
en el área de abastecimiento y en el sector energético en abastecimiento en Colombia. Es una persona que profesionalmente se ha destacado en su labor profesional porque ha logrado aportar muchísimo conocimiento al mundo del abastecimiento. Pero Iván no solamente es un profesional, como persona es un convencido de que el conocimiento no hay que atesorarlo, sino hay que compartirlo. Es una persona dedicada y abierta a compartir sus conocimientos con todas las personas que se acercan a él en búsqueda de lograr obtener algo de esa gran capacidad profesional que él tiene. Adicionalmente, es escritor, un escritor muy creativo que tiene más de 12 publicaciones en abastecimiento y lo cual permite mostrar mucho más ese convencimiento que él tiene, que es compartir el conocimiento, estar abierto a la gente y siempre estar dando mucho más de lo que es él. Como hermano, como hijo y como padre, es un ser de un brillo impresionante y se lleva siempre toda mi admiración. Puedo dar fe de esto porque, vamos, desde que llegamos, esto ha sido el inicio de una bellísima amistad porque realmente, precisamente es esto. Es una persona que atesora un gran conocimiento, pero que es súper generoso para compartirlo con quien quiera acercarse a él y está dispuesto a debatir, a compartir. Además, luego hablaremos sobre esto, pero él también no solo estudia, así que no es profesor de diferentes universidades y tiene esa capacidad de ser una persona muy didáctica y los que nos acercamos a él tenemos más facilidad de aprender por muy burros que seamos algunos, ¿no? Así que yo creo que lo has descrito de maravilla. También llevan muchos años a su lado, nadie lo conoce mejor que tú. Iván, cuéntanos tú sobre tu hermano, cuéntanos algo sobre él y por qué es tu mano derecha a la hora de buscar el conocimiento para escribir estos libros de tu gran currículum, que ya son unos cuantos. Gracias, Alex, por tus comentarios y por supuesto a Sergio. Yo creo que hablar de la familia de manera objetiva no es tarea fácil. Yo hablaría de Sergio desde dos ópticas, arrancando con la óptica profesional, ¿sí? Y he encontrado en Sergio desde siempre, ¿sí? Mi generación es una generación que vivió sometida. Yo empecé a contar con ábaco, de manera que entenderán ustedes la dificultad para adentrarse en estas herramientas informáticas, sí, desde la lucha de hacer una presentación en PowerPoint en este tipo de temas. Y encontré en Sergio esa ayuda, una persona dispuesta a brindarme su colaboración y ayuda y a enseñarme, especialmente en este caso en el ámbito de las ayudas audiovisuales para mis temas académicos, las conferencias, el tema de la edición de los libros. De manera que yo creo que hemos desarrollado una dupla bien interesante, excelente, ya que él suple en mis debilidades en esos campos. Sergio es creativo y siempre busca soluciones innovadoras. Sí, siempre me crea dificultades porque me cambia las cosas, las mejora, agrega un valor a los productos finales. Él tiene más de 16 libros editados, entre ellos varios de él, sí, que tienen que ver con requerimientos y especificaciones de software, ciberseguridad en pruebas de software, en temas ha incursionado en temas de sostenibilidad, ¿sí? Luego su experiencia es innegable. Además, como hermano, es un hermano siempre dispuesto a ayudar sin limitaciones. Yo creo que esa es una herencia de nuestros padres, ese proceso de colaborar, de compartir, de entregarse, en primer lugar con su familia y luego con sus amistades y con sus amigos, sin restricciones. Es, es mi hermano, ¿sí? Y en esa medida reconozco sus grandes aportes, su dedicación. Tiene otro tipo de preocupaciones que van más allá de la parte profesional. Es miembro de algunas logias donde aporta sus conocimientos y su entrega sin limitaciones. O sea que hoy no tenemos solo investigadores, sino que tenemos
gente que expande el conocimiento y de verdad con una generosidad increíble, doy fe de ello. Me han acogido a mí como alguien más de la familia del Puigculmen en Colombia y la verdad que estoy muy orgulloso y estoy deseando volver para allá. Además que es que Colombia ya ayer me mandó un vídeo Iván por WhatsApp porque va a ser la COP16, ¿no? Y creo que es que hay que ir, que no te lo cuenten, hay que ir. Bueno, entonces, vamos ahora sí al corazón del libro eh, y cómo conecta con el sector de compras. ¿Cuál fue el principal motivo para escribir este libro? ¿Qué vacío en el conocimiento, la práctica diaria es el que queríais cubrir con esta obra? Alex, desde hace muchísimos años, advertía que lo que estábamos haciendo en abastecimiento estratégico no era suficiente para mitigar los impactos negativos en la salud del planeta. Por allá a fines del siglo, no, del año 2016 y durante buena parte del 2017, me dediqué a estudiar, a leer, a tomar notas aquí y allá, a hacer recortes de los periódicos. Tengo un cerro de periódicos con referencias sobre el tema, tratando de aprender en ese momento sobre compras verdes. En octubre de ese año publiqué mi primer libro en Amazon sobre abastecimiento en un planeta sostenible, notas sobre compras verdes y calentamiento global. Era de carácter eminentemente académico. Entonces, dos experiencias simultáneas. Una, la de escribir el libro después de este proceso de investigación, y la otra, la de Sergio en editor. Recuerdo una anécdota y me gusta comentarlas. Inicialmente era un libro de material didáctico, por eso toda la presentación era en diapositivas. Sergio me llama una noche y me dice: Iván, después de muchísimos intentos, no logré publicar el libro. Le dije: bueno, soy consciente de todos los esfuerzos que hizo para hacerlo. Y a las 7 de la mañana del día siguiente me dice: Iván, su libro está publicado en Amazon. Se quedó toda esa noche trabajando hasta que finalmente lo logró. Pero en ese proceso yo seguía observando que con contadas excepciones, no teníamos una masa crítica de empresas comprometidas con el abastecimiento sostenible. Los esfuerzos continuados eran incipientes. Se hablaba mucho de sostenibilidad y se referenciaban experiencias muy positivas, pero no se hablaba de abastecimiento sostenible. Después de hace tantos años que se empieza a manejar estos términos de sostenibilidad, ¿cómo puede ser entonces que ahora las empresas estén tan verdes y que solo a base de legislación parece que nos vamos a poner las pilas? ¿Es por un tema de prioridades, falta de comprensión, no tenemos compromiso? ¿Qué factores hay en juego? Es que Alex, es una excelente pregunta y tal vez yo quisiera hacer referencia a dos experiencias, porque creo que esto lo nutrimos a base de experiencias de las cuales podríamos derivar algunas lecciones para el tema de la integración de la sostenibilidad en las estrategias, como bien comenta en tu pregunta. La primera tiene que ver con la exigencia de dar cumplimiento a la norma 9001. La respuesta era un tipo de recomendación, de sugerencia, entonces la respuesta inicial por parte de las empresas fue muy tímida. Solamente cuando se estableció que era necesario contar con la certificación ISO 9000 para poder contratar con el Estado, las empresas reaccionaron de manera masiva para certificarse. Mientras tanto, yo no creo que se hubiera logrado en Colombia. Este fue un dinamizador para que cualquier empresa que lo hiciera, quisiera contratar con el Estado, tuviera que certificarse. La segunda, que es una experiencia linda de referencia, tiene que ver con la exigencia que hizo la industria petrolera para que las empresas que contrataban con ella tuvieran la certificación de HSE, Health, Safety and Environment, del Consejo Colombiano de Seguridad. Pero en ese momento era un grupo limitado de contratistas, aquellos que se movían en el sector energía, pero particularmente en el sector petrolero. Entonces, esas empresas comenzaron a certificarse. Con el tiempo, esta exigencia ganó mayor dimensión y un reconocimiento por parte de proveedores y contratistas, que allá no argumentaban que
hacer inversiones en HS era un gasto y que ellos no estaban dispuestos a hacer eso dentro de sus ofertas, sino que era una inversión. De manera que es un proceso lento en que solamente se supone que las grandes empresas cuentan con grandes recursos. Y en ese caso son básicamente las multinacionales y otras empresas de primer orden en Colombia, que han empezado a dar sus primeros pasos. Algunas han avanzado bastante en temas de abastecimiento sostenible. Pero ¿qué sucede? No contamos con el talento humano para hacerlo. Entonces hay una gran diferencia entre hablar de sostenibilidad y hablar de abastecimiento sostenible. Pueden existir las bases, pero se requiere un proceso de apostolado, diría yo, y dedicación para lograrlo. Es muy curioso que salga de las energéticas y teniendo en cuenta que han sido históricamente las sociedades, las empresas más contaminantes. Por lo menos ahora pueden resarcir el daño obligando a sus proveedores a que cumplamos con estas normativas, ¿no? Porque planeta solo tenemos uno. Como sabéis, yo soy bastante crítico, además, con el tema del ESG tal y como se está viviendo hoy día, que al final se está convirtiendo en un tema costoso de burocracia y casi de greenwashing. Ahora ya son temas delicados que también se están persiguiendo, pero ¿cómo un líder de compras puede discernir entre iniciativas de sostenibilidad verdaderas, auténticas, que buscan mejorar el planeta o nuestra relación con otros seres humanos o la gobernanza, ¿no? Con esas prácticas de greenwashing o esa burocracia que solo sirve para papel, papel, papel y realmente no tiene un impacto real en la sociedad? Esa la respondo yo. Distinguir entre iniciativas de sostenibilidad genuinas y el greenwashing puede ser un desafío, pero estas estrategias que los líderes de abastecimiento pueden utilizar para tomar decisiones informadas pueden verse desde varios puntos de vista. El primero es evaluar la proporción entre promoción y práctica. Observar si la empresa invierte más en publicitar sus iniciativas verdes que en implementar prácticas reales de sostenibilidad puede ser una alarma. Por ejemplo, si una empresa destina grandes recursos a campañas publicitarias verdes, pero no realiza cambios sustanciales en sus operaciones, es una señal de alerta. La segunda que podemos observar es investigar las etiquetas y certificaciones. Buscar certificaciones verídicas y creíbles. Algunas etiquetas pueden ser engañosas o poco reguladas. Hay que asegurarse que las certificaciones sean emitidas por organismos reconocidos y que tengan estándares rigurosos. Por ejemplo, el uso de un sello de algodón orgánico debe estar respaldado por una certificación confiable. Ahora, la transparencia y los reportes detallados. Las empresas comprometidas con la sostenibilidad suelen proporcionar informes detallados sobre sus prácticas y metas. Examinar si la empresa publica datos específicos sobre reducción de emisiones, uso responsable de recursos naturales y prácticas laborales justas es algo que debemos revisar. Ahora, investigar el historial de la empresa, examinar su historial y sus acciones pasadas. ¿Han realizado cambios significativos a lo largo del tiempo o solo han cambiado su imagen recientemente? Por ejemplo, si una empresa ha estado involucrada en controversias ambientales en el pasado, es importante considerarlo al evaluar sus iniciativas actuales. Y por último, yo diría colaborar con proveedores transparentes, comunicar sus expectativas a los proveedores y buscar colaborar con aquellos que sean transparentes sobre sus prácticas sostenibles. Preguntar sobre sus políticas de abastecimiento, su manejo de residuos, su compromiso con la comunidad.
Hay que recordar que como líder de compras, su elección puede influir en la cadena de abastecimiento y en la adopción de prácticas más sostenibles. Como conclusión, yo diría que hay que discernir entre promesas superficiales y acciones auténticas. El problema que veo que a veces llega una gran empresa y que hace su informe y que pone las metas futuras, oye, vamos a reducir el impacto del CO2 en tanto y en 5 años, y al segundo año siguen y al tercer año ese informe ya no aparece por ningún lado. Pero bueno, lo bueno que tenemos una buena hemeroteca y esas empresas tienen nombre y apellidos y el consumidor, y aquí todos somos consumidores, cada vez tenemos también más capacidad de decidir entre diferentes alternativas y penalizar a los que no lo hagan bien. Eh, la Agenda 2030 de la ONU promete objetivos o planea objetivos muy ambiciosos. Desde vuestro punto de vista como expertos, ¿cuáles creéis que serían los aspectos de esta agenda que realmente son realistas para las empresas? ¿Y en cuáles de ellos creéis que hay un desfase entre lo que se dice y lo que realmente se está haciendo o se puede llegar a hacer? Alex, cuando pretendía hablar en el libro de cómo el abastecimiento debería responder a los objetivos de desarrollo sostenible, me llevé una gran sorpresa. No encontré documentos que desarrollaran en detalle ese vínculo. Esos documentos eran escasos, se hizo una investigación larga, puede que no sea profunda, pretender consultar la red, pero esa información debía surgir rápidamente en la red. Pero sí encontré una empresa en Países Bajos que hacía ese relacionamiento, pero lo hacía desde el punto de vista de compras verdes. Y ese fue el hilo conductor que tomé para poder desarrollar el tema en el libro. Descubrí que existen 7 objetivos con fuertes relaciones y sinergias entre el abastecimiento sostenible y las metas de los objetivos de desarrollo sostenible. 3 con un vínculo más cercano ya con las prácticas de abastecimiento sostenible. Y los 7 restantes para los cuales las contribuciones directas o indirectas del abastecimiento son mucho más tenues, más distantes, más difuminadas. Y entonces tomé la decisión de analizar en cada caso, primero, contar en qué consistía el objetivo. Luego, explorando en este análisis, qué podían hacer las empresas. Y un tema importante que me pareció relevante para poder cerrar cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible es cuál era el aporte de la tecnología y cómo se manifestaba para lograr poner en marcha esos objetivos. Tecnología luego vamos a hablar sobre ella porque también tiene su miga. No sabemos todavía hasta qué punto nos ayuda a tener un planeta más verde o todo lo contrario. Tengo ahí a apuntar algún dato de algún informe que veremos. Eh, ¿Tenéis casos concretos, casos concretos de empresas que lo hayan hecho muy mal? Pues lo mismo nos meten en la cárcel, no queremos eso. Pero ¿a alguna empresa o algún caso concreto de empresas que lo estén haciendo bien o lo hayan hecho bien en el pasado o que hayan hecho algo disruptivo en cuanto a potenciar la sostenibilidad o la sostenibilidad con sus proveedores? Alex, No hace falta que digáis el nombre de la empresa, ¿eh? haciendo memoria, en el año 2015 tengo una oportunidad, de esas oportunidades que se presentan una sola vez en la vida, y es ser el consejero de la presidencia de la estatal petrolera en la transformación del modelo de abastecimiento. Por un lado estaba un ingeniero sencillo, Iván Pinzón, y por el otro lado el otro consultor era Boston Consulting Group. Dijéramos, puede sonar a petulancia, pero eso fue la situación. Pero eso me permite acercarme a un tema. Y es que encuentro que para el año 2014, es decir, estamos hablando de hace 10 años, la estatal petrolera ya contaba con 39 cláusulas verdes que legislaban sobre bienes y servicios. Hablando con las personas que habían hecho ese desarrollo, imagínense, innovadores, abriendo camino,
Sí, me comentaban sobre las cláusulas, que además estaban redactadas con muy buen tino y cuidado sobre el tema, pero resultó que no todas se aplicaban. Sí, algunas, pero poco a poco esas cláusulas verdes perdieron su verdor. Alguien ordenó, y todavía no me explico qué sucedió, que no las utilizaran. Sin embargo, con gran complacencia advierto que recientemente han vuelto a ganar vigencia y deberían ser un excelente referente en términos contractuales sobre abastecimiento sostenible. Yo creo que no solamente para el país, sino compartirlo con otras empresas de otros sectores, sí, ampliar esos temas. Uno de los temas que yo veo en estas circunstancias es poder determinar una debilidad que hay en abastecimiento, en procurement, es poder hacer la descripción de un servicio ya desde el punto de vista sostenible. Y artículos tan sencillos como los artículos de papelería tienen una descripción sustancialmente diferente desde el punto de vista sostenible que desde el punto de vista estratégico. Y me refiero a un marcador, un resaltador, las condiciones que debe cumplir desde el punto de vista sostenible son muy diferentes desde el punto de vista estratégico. ¿Verdad que eso sería uno de los puntos en los cuales hay que fortalecer ese esfuerzo que hacía Ecopetrol, ya no desde el punto de vista contractual como exigencias, sino asegurar que proveedores y contratistas puedan satisfacer esos requerimientos, al igual que en el punto de la relación entre los objetivos de desarrollo sostenible y el abastecimiento. Fue una tarea poder encontrar ese tipo de especificaciones y descripciones técnicas, de las cuales comento algunas en el libro, pero que tiene que ser un desarrollo posterior. Si no llegamos a ese punto, el abastecimiento sostenible no es exigible a proveedores y contratistas. Pues te quería precisamente hablar sobre cómo puedes, no sé si exigir en la palabra, pero ya que estamos en compras, ¿cómo podemos asegurar que nuestros proveedores se comprometan tanto como nosotros en esta sostenibilidad? Más allá de cumplir con los mínimos regulatorios que nos están llegando. Al final, en un contexto donde cada vez las empresas ya no son los proveedores de materiales, sino que también terciarizamos más los servicios, ¿cómo podemos asegurar que estén alineados con nuestros objetivos, con nuestra misión y con nuestra visión en cuanto a estos términos de sostenibilidad? Ay, mi nirvana sería que la gente que está no la gente que está en abastecimiento, los clientes internos, que son quienes requieren bienes y servicios, pudieran hacer adecuadas descripciones de servicios. Esa es una necesidad latente que solamente con programas como el que tiene la Organización Mundial de Comercio, que tiene un módulo en sus módulos de entrenamiento, en sus programas de entrenamiento, de enseñar a hacer descripciones de servicios. Hay que dar el saltico para poder hacer esas descripciones de servicios desde el punto de vista de sostenibilidad. Lo otro, estableciendo criterios claros de sostenibilidad, porque que lleguen a nuestros clientes internos, proveedores y contratistas. Hacer evaluaciones y auditorías periódicas. Otro tema que puede ser debatible y que lo mirábamos cuando hablábamos de HSE era si podíamos desarrollar incentivos para que proveedores y contratistas cumplieran las exigencias de HSE. Y un contraargumento no, era que ellos tienen que cumplir, no tengo por qué poner incentivos. Pero yo podría pensar que sería conveniente en los inicios en una empresa establecer incentivos al cumplimiento de la sostenibilidad. Por otro lado, colaboración y alianzas, transparencia y comunicación. Entonces, de esta manera creo yo que sería posible asegurar que proveedores y contratistas no solamente cumplan los mínimos requisitos regulatorios, como observabas, sino que también haya una preocupación genuina, que estén genuinamente motivados con la sostenibilidad. También tenemos que tener en cuenta que, por lo menos en España, lo desconozco en Colombia, pero creo que esto es en todo el mundo, las economías se sustentan en pequeños proveedores muchas veces. No es lo mismo
una gran empresa que se puede permitir el lujo de tener su propio departamento de sostenibilidad, de investigación y de desarrollo para ser más verdes, que estas pequeñas empresas que son la base, ¿no? de la pirámide de toda la economía. ¿Qué le diríais a una pequeña o una mediana empresa que ve la sostenibilidad ahora mismo como un coste adicional más que como una inversión? Fíjense que yo hago contrastes entre mi experiencia con HSE y este tipo de cosas y la calidad. Entonces yo creo que esta percepción es la misma sostenida frente a la calidad. Pero yo creo que así como se demostró en HCE, el tiempo será el encargado de demostrar que la sostenibilidad puede ser una ventaja competitiva y que se manifieste como en beneficios a largo plazo, además de dar cumplimiento a las exigencias normativas con un impacto social positivo. Ahí estaríamos integrando de alguna manera esos Sí. tres elementos del ASG. ¿Cuál creéis que sería el mayor desafío para lograr esta sinergia en los próximos 10 años entre, digamos, el abastecimiento y la sostenibilidad? ¿Tenéis esto medido? ¿O qué pensáis? ¿Cuál es el desafío que tenemos para conseguir este nexo de unión entre sostenibilidad y abastecimiento? Mayor de todos. Alex, frente a esa pregunta yo tengo sentimientos encontrados, porque advierto que en temas de abastecimiento estratégico no contamos con una masa crítica que haya satisfecho las buenas prácticas y la mayoría de los procesos críticos. Y estoy hablando de las grandes empresas, sin bajar en esos niveles a otras empresas medianas. Yo creo que mientras no llenemos esas brechas y vacíos, será muy difícil dar un salto cuántico que nos implique llegar a un nuevo nivel del abastecimiento que dé cumplimiento a las exigencias del orden ambiental. Es que todos estamos metidos hacia allá, sí, pero nuestras bases no son lo suficientemente sólidas para hacerlo. Esa es mi gran preocupación. Por eso insisto mucho en que nuestra gente tiene que tener ese conocimiento y satisfacer esos vacíos, esas debilidades, esas inconsistencias. Y ya no solamente, eso no es suficiente. Nos están solicitando, ¿sí? Que demos cumplimiento a exigencias en el orden ambiental. También quería preguntarte, que esto no estaba en el guión, pero antes hemos dicho que sois investigadores y divulgadores, y hay un tema muy importante, que es además el libro es que tiene una frase de Clint Eastwood que la voy a sacar, que es buenísima. Dedicatoria, la tengo por aquí, ¿eh? A lo mejor te la sabes tú de memoria, la frase de Clint Eastwood que habla sobre, normalmente se dice, la tengo aquí. Normalmente decimos que el planeta, claro, decimos que el planeta no es una herencia de tus padres, sino un préstamo de tus hijos, ¿no? Y aquí tú empiezas con el libro y ya directamente dices, la gente dice que deberíamos dejar un planeta mejor a nuestros hijos. La verdad es que deberíamos dejar unos hijos mejores a nuestro planeta. Clint Eastwood, que es un crack en todo lo que hace, pues ya dijo esta frase. Entonces, vosotros, un tema importante es la formación en sostenibilidad. No sé, cada vez hay más formaciones, pero yo no sé la calidad que tienen y no sé en Colombia cómo se está atacando esto, porque al final lo más importante es comprometer y formar a las generaciones futuras para que esto vaya adelante. ¿Cómo lo ves tú como profesor de universidad, como investigador y como divulgador de la ciencia de la sostenibilidad? Gracias, Alex, por incorporar esta pregunta en el podcast. Mira, uno empieza a estudiar abastecimiento después de viejo. En Colombia no hay pregrados en abastecimiento, o diría yo que hay que son escasos. Entonces esa es una debilidad. Empezamos a trabajar siguiendo las órdenes del jefe que está sentado ahí o por prueba y error y entonces los errores son costosos. A nivel de posgrado, de educación continuada, existen programas, diplomados, maestrías,
pero a los cuales es difícil acceder en Colombia por sus elevados costos. ¿Sí? Además, este tipo de programas están centralizados en Bogotá. A alguien que vive en provincia, porque en provincia no se despliegan este tipo de programas. Son programas que se realizan cada 15 días donde la persona tiene que pagar tiquetes aéreos costosos en Colombia. Sí, venir a pagar un hotel para estar la noche del jueves, la noche del viernes, sí, o llegar el viernes de madrugada y quedarse viernes y sábado en este tema, sí. Entonces, fijémonos que las personas que van a poder tener acceso a este tipo de programas son personas o con recursos propios o que hacen ingentes esfuerzos para lograr ahorros y poder vincularse a una universidad. Ahora, hay otros cursos dispersos, pero nunca tienen un hilo conductor en la concepción de los programas. Luego es necesario subir varios escalones para poder hablar de abastecimiento sostenible. Con Sergio iniciamos como un tercer esfuerzo, Compras Verdes 2016, el libro en el 2021 y ahora no sé si de Quijotes, pero hemos venido trabajando durante los últimos 8 o 10 meses en un programa académico que en este momento, mal contadas, unas 32 horas, está avanzado en un 80-90%, que cubre inicialmente la sostenibilidad, buena parte del contenido es sostenibilidad como tal, y se concluye el programa desarrollando los temas de abastecimiento. Esperamos de pronto llamar la atención de alguna de las universidades del país. Ayer precisamente mandaba una información al Instituto Europeo de Posgrado en Madrid, del cual fui profesor hace unos años, de pronto tratando de despertar su interés. Pero ahí es donde tenemos la base para asegurar que ese salto cuántico lo podamos dar, en primer lugar, con mayor rapidez, pero también con mayor sentido de fortalecer los conocimientos y las destrezas en el cual estoy encontrando muchachos jóvenes, sí, que podrían significar el cambio y es la herencia que nosotros podríamos dejar, sí, en estos temas. Bueno, vamos a ir concluyendo. Antes has dicho de los altos costes de los aviones. Estoy recordando de cuando hicimos el Procurement Lover ahí en Bogotá, que digo, sí, vengo yo a hablar de sostenibilidad cuando llevo un avión por día, que se me va cayendo el queroseno por los bolsillos, porque me llevaron de Madrid, Bogotá, Bogotá, Cali, Cali, Medellín, Medellín, Bogotá, Bogotá, Cartagena. Bueno, yo ahí no iba en velero como Greta Thunberg, tengo que decir. Pero bueno. Eh, vale, así participa un poco más Sergio, que le veo hoy un poquito callado, no es tan callado como parece. Él lo que es reflexiona de una forma bastante crítica y a él lo que le gusta también son datos concretos. Entonces, tengo aquí con datos concretos apuntados que no sé si están muy vigentes hoy, pero el estudio de 2017 del Carbon Majors Report reveló que 100 empresas son responsables del 71% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero desde 1988. Por eso decía que al menos estas empresas, que suelen ser las petroleras, las energéticas, las que tienen este San Benito, por lo menos, aunque sea para resarcir la contaminación, eh, pues que se hayan puesto las pilas desde el minuto uno y nos hagan ponernos las pilas a los demás. ¿Cómo pueden las medianas y pequeñas empresas contribuir, y esta para Sergio, contribuir significativamente a la sostenibilidad si los grandes emisores siguen operando con tanta libertad? Porque también hemos visto en España, no hace mucho, pues que para tener luz económica, pues que han vaciado pantanos y luego hemos tenido que sufrir sequías, ¿no? Es un ejemplo que pasó no hace mucho. Sergio, ¿cómo crees que debemos actuar las medianas y pequeñas empresas para combatir esto? Mira, en temas de sostenibilidad, nosotros no podemos ver la solución desde un solo enfoque. Tanto las medianas como las grandes como las pequeñas empresas están abocadas a un cambio tecnológico que viene dado por las IAs, viene dado por la robótica, viene dado por la biotecnología,
viene dado por las criptomonedas. Esta parte tecnológica definitivamente tiene que incorporarse, ¿sí?, de manera responsable en todas las empresas. La sostenibilidad, como tú lo decías antes, no puede ser un tema que quede inmerso en el papel. Son acciones reales las que se tienen que hacer dentro de la operación, hacer cambios reales dentro de la operación, tanto desde la pequeña empresa, el contratista, el proveedor, mostrando cambios reales en su operación e incluyendo las mejores prácticas tecnológicas para que los resultados sean totalmente eficientes y no eficaces, para que así nuestra conducta de sostenibilidad permita tener un mejor planeta para nosotros y para las personas que están por venir a él. El problema que tenemos aquí, y esto es un poco una trampa que te he planteado, el impacto ambiental de las nuevas tecnologías también es crítico. La IA y las criptomonedas, por ejemplo, el impacto que están causando es enorme. Según el centro de Cambridge, el consumo energético de Bitcoin se equipara a países como el de Argentina. Entonces, ¿cómo podemos controlar que el uso de estas tecnologías no sea peor el collar que el perro, más caro el collar que el perro, digamos? Bueno, ¿qué pasa? A nivel de las tecnologías, digamos, comencemos por el Bitcoin. El Bitcoin comienza con una tecnología de validación tipo POW, que es una tecnología que consume demasiados recursos, ¿sí? Esas tecnologías han ido avanzando a medida que el proceso tecnológico ha ido mejorando y hemos cambiado a unos sistemas de validación POS que son más verdes. O sea, en nuestra tecnología a nivel de esas grandes curvas de consumos energéticos que tienen las primeras creaciones de monedas criptográficas, ha ido bajando y hemos convertido esto en unas técnicas que permiten ser más amigables con el planeta y tener una mejor sostenibilidad. Cuando nosotros hablamos de ese consumo energético, también tenemos las IAs. Las IAs podemos decir que tienen un alto consumo energético, pero también nos pueden ayudar a solucionar grandes problemas a nivel de controles especiales como la agricultura y otros temas, donde ellas pueden ser mucho más eficientes que las soluciones que nosotros podemos estar dando en este momento. Por último, que esto lo debatimos mucho sobre allí en el Procurement Lover cuando terminamos. Sergio me contó, y lo he investigado, tiene razón, y es que el aumento del CO2 ha tenido algún impacto positivo también. Porque, por ejemplo, el aumento de la vegetación global, digamos que hay investigaciones que dicen que tenemos un planeta más verde que nunca. ¿Qué puedes decirnos de esto ahora que estamos todos intentando reducir las emisiones del CO2? Bueno, A lo mejor no es bueno para el humano, pero para las plantas. primero miremos que el gran enemigo, el CO2, ¿por qué es esencial? El CO2 es uno de los ingredientes claves para la fotosíntesis. Sin él, este proceso no podría ocurrir. Cuando las plantas absorben el CO2 a través del aire de sus pequeños poros, que son unas estomas en sus hojas, ellos construyen la glucosa y la glucosa es la moneda energética que las plantas necesitan para crecer, reproducirse y mantener sus funciones vitales. Además, el oxígeno liberado durante la fotosíntesis, que este es un producto subyacente a la fotosíntesis, es esencial para la respiración de otros organismos, incluidos los animales. Así que la fotosíntesis es un proceso que conecta la vida vegetal con la vida animal al proporcionar oxígeno y energía. El efecto del CO2, curiosamente, el aumento de las emisiones de CO2 debido a actividades humanas está afectando la fotosíntesis. Las plantas
absorben más CO2 de la atmósfera debido a este aumento. A corto plazo, este aumento aumenta la eficiencia de la fotosíntesis, ya que más CO2 significa más materia prima para producir más glucosa. En algunos casos, las plantas crecen más rápido y producen más biomasa. Al crear más biomasa, la extensión de los bosques se ve reflejada en eso. Pero ¿cuál es la contraprestación que tenemos con el CO2 en otros ambientes? ¿Qué pasa con el ecosistema marino? El CO2 está acidificando las aguas, los mares y los océanos cuando se disuelve en el agua, provocando una disminución del pH, lo que va a afectar la vida marina. La acidificación de los océanos tiene consecuencias devastadoras. Los arrecifes de coral son especialmente vulnerables. El aumento del CO2 dificulta la formación de los esqueletos calcáreos, lo que afecta su crecimiento y su supervivencia. La acidificación afecta a los moluscos, como las ostras, cuyas costras se vuelven más frágiles. La acidificación altera la disponibilidad de nutrientes y afecta a los organismos fitoplanctónicos, base de la cadena alimentaria. Entonces, en conclusión, el aumento de la vegetación debido al CO2 es solo una parte del panorama. El equilibrio ecológico requiere un enfoque integral que considere la salud de todo el planeta. Bueno, lo veis, oyentes, cuando digo que he traído aquí, es una mezcla entre Google y ChatGPT, estos dos hermanos. Es que saben de todo y si eres de mente abierta para aprender con ellos, pues puedes tener conversaciones que aparte de dejarte perplejo, vas a aprender un montón y nada, estoy deseando volver, porque además tenemos que hablar, os debo una comida que quiero que hablemos pues de tecnología, de compras, quiero que me ayudéis este nuevo roadmap que tenemos con los nuevos inversores para mejorar esta tecnología para el abastecimiento, también para el abastecimiento sostenible, que por eso estamos aquí y la verdad que ha sido un placer. Os voy a pedir lo último para concluir, es si me pudierais dejar un consejo de todos los que pudierais elegir para los líderes de compras que quieran integrar ahora en su cadena de suministro la sostenibilidad. ¿Quién se lanza? ¿Serio? Bueno, entonces yo diría, queridos líderes de abastecimiento, su misión es crucial. Como guardianes de las decisiones de adquisiciones, tienen el poder de transformar la cadena de abastecimiento hacia un futuro más sostenible. Piensen a largo plazo, evalúen a los proveedores no solo por precio y calidad, sino por sus prácticas sostenibles. La transparencia y la educación constante son la clave. Recuerden que cada adquisición es una oportunidad para cambiar el mundo. Y el mensaje es, haga de la sostenibilidad su hábito. Yo agregaría, si me permites, Alex, que la sostenibilidad no solo es un ideal, no es el nirvana, es una responsabilidad compartida, que existe acción tanto global como local. Y en esa medida la colaboración es importante, es fundamental para alcanzar un futuro más sostenible. Pues muchas gracias a los dos. Como veis, ya os dije que este podcast que no lo podíais perder. Si os ha gustado, espero que compartáis. Y nada, espero a los hermanos Pinzón Maya verlos en persona pronto para seguir aprendiendo porque la verdad que sois personas muy didácticas. Es fácil, como he dicho antes, cualquier burro como yo puede entender mejor qué es la sostenibilidad y cómo aplicarla en el mundo de compras. Y la verdad que estoy muy agradecido y espero volver a Colombia porque es un país que es para, bueno, es que te enamoras.
Como anécdota, ya el otro día, pues esto ya cuando se imita, ahora pasan unos meses, y que la anécdota de que se mandaba a Iván por WhatsApp una foto que me vine con la camiseta de la selección de Colombia y no me di cuenta y justo jugaba con Argentina y me metí en un bar de argentinos, digo, me quito todos los patagonios, digo, bueno, en la primera parte encima iba ganando Colombia, que luego ganó, digo, bueno, vámonos de aquí antes de que, de que no cumplan con normativa SG. Un placer vernos y Iván, si quieres decir algo para el Y cierre. Alex, en nombre de Sergio y el mío, queremos manifestarte un agradecimiento sincero y profundo por permitirnos participar en este podcast. Sabemos de la difusión, de la cobertura, de tu interés, de tu actividad tan dinámica en este campo. Es fabuloso poder tener contacto contigo, el haberte conocido, ¿sí? Porque nos tienes sorprendidos y maravillados con esta actividad, con este apostolado que estás ejerciendo. Y por supuesto, siempre serás bienvenido en Colombia. Te esperamos para el próximo viaje, ¿sí? Para que podamos incluso Muchas conocer gracias. alguna de las regiones que viste en el video que te compartí ayer. Sí, a Joan Eso es lo que también, quiero. que nos dio todo su soporte con la parte tecnológica. Yo creo que esto ha funcionado a las mil maravillas y significa la labor integrada de un equipo muy eficiente y muy productivo. Un abrazo a ti, a Joan y al resto del equipo. Muchas gracias. Pues nada, líderes de compras, nos vemos a la próxima. Gracias a todos.